¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenido. Estás en Master Vidal en este canal en YouTube. Empezó con la pandemia como un canal para presentar elementos literarios. En realidad lo originamos a partir de un grupo de Zoom, donde nos pusimos a hacer lecturas. Ha cambiado la dinámica, pero tenemos ya en el canal casi 70 lecturas trabajadas a partir de novelas y obras de teatro. Otra parte tiene que ver con el desarrollo personal y a partir del desarrollo personal ahí he estado trabajando textos muy serios, muy serios, porque me importa mucho que deje de ser un juego esta situación, a partir de justo del crecimiento como personas. Eso ha influido seguramente también de manera profesional en que empiece a generar algunos cambios de información y como tal incluso algunas sesiones de coacheo con la gente pues que me hace el favor de ver estas entregas del Manual del Guerrero de la Luz, de la psicología del éxito y las anteriores que tuvieron que ver con este desarrollo personal. Hay una más artística que tiene que ver con, que me parece que es el punto de unión de estas dos líneas, que en realidad el área artística y el área terapéutica van muy alineadas, ¿no? Muchos de los análisis literarios que genero tienen que ver o vienen a partir de un asunto de volvernos mejores personas, de que nos hablen al espíritu, de que nos hablen al alma, y no solo los elementos arquitectónicos o técnicos de las obras en sí. Bueno, entonces a partir de eso también se generó hace muy poquito una línea que pretendo ser muy breve, por eso voy a entrar ya directo, que con respuestas mucho más sencillas, muy claras, situaciones nada revueltas que ojalá te puedan dejar una claridad con respecto a la duda que puedas ir generando. Tengo una que me encargaron unos estudiantes sobre redacción. Entonces, ¿cómo escribir una redacción? Entonces hice una capsulita que dura 20 minutos a partir del ejercicio que ya seguramente trabajaste alguna vez, que es escribir una carta a los Reyes Magos. Sobre eso encontramos los elementos para generar una redacción de manera correcta. Bueno, sobre esa línea hay algunas personas que me han estado preguntando sobre qué es el coaching. Además de investigar sobre cualquier tema, cosa que siempre hago, yo mismo ahora, hace un par de años, hice una capacitación, porque creo que ese es el término, sobre coaching ontológico. Hasta si te fijas en algunos de mis entregas anteriores, estaba aquí colgado mi certificación, avalada por la SEP y por las áreas que tienen que ser de manera seria, de manera formal. Tengo un registro, etcétera, etcétera. Es decir, es absolutamente profesional. Entonces, no solo que lo investigo, sino que además pues lo participé, me gradué de manera correcta, muy bien. En realidad me apasionó incluso. Y a partir de eso es que pretendo entonces dar una respuesta muy sencilla a qué es el coaching. Y para eso voy a trabajar dos líneas. Una muy sencilla sobre qué es, que tiene que ver básicamente incluso con el proceso, cómo se desarrolla. Una ligeramente más complicada que da los orígenes de esta situación del coaching y lo que no es. Entonces vamos a arrancarnos directamente. Hace rato, viendo uno de los materiales para apoyarme, una charlista, una conferencista preguntaba, y me vino muy ad hoc para el momento, que le preguntaba a su audiencia, a sus estudiantes, ¿quién es la persona con la que más hablas? Y entonces le contestaban, mi esposo, el papá, mis hermanos, mis amigos, mi hermana, bla, bla. Y yo ya empezaba a intuir por dónde iba, y sí, en efecto, la respuesta era yo. Yo mismo soy la persona con la que más hablo. Y a partir de ahí esta mujer desarrolla pues ya el objetivo de su charla. Yo lo tomo para usar el coaching. El coaching es una sesión personalizada. En estos tiempos de pandemia, bueno, pues no nos ha quedado otra que usarlo también a partir del Zoom, por ejemplo, o de manera virtual, en una llamada, en una videollamada. Ha funcionado. El ideal, pues, sí, el ideal es de manera presencial. Me parece que ya se puede estar haciendo con sus medidas restrictivas, con su sana distancia, etcétera, ya se puede trabajar. No te puedo decir en qué porcentaje disminuye, pero bueno, ese es el ideal y la otra es que se puede hacer entonces vía virtual. ¿Qué es entonces? Un coach viene también
del asunto deportivo, más o menos, de los entrenadores. Tú entras a jugar cualquier cosa que jugaras en tu equipo de manera personal y el coach nota y tú estás tan ocupado, pues tan metido en tu propio juego, en responder el juego, en tu técnica, en tu táctica, en tu resolución de problemas inmediata, que el coach lo que hace es que define o ayuda a encontrar qué puntos te favorecen para alcanzar tu objetivo, que en el juego sería ganar, ¿no? O qué puntos tienes que trabajar, qué puntos en todo caso puedes favorecer para que están en ti para tener un mejor juego. Si fuera un asunto de tenis, bueno, qué golpeo te conviene, desde qué distancia, qué fuerza. Difícilmente te va a pedir si el revés no es tu mejor golpe. Un buen coach no te va a pedir que empieces a trabajar tu revés en ese partido tan tenso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor tú tienes esa idea, dices, ay, a lo mejor con el revés lo empiezo a vencer, y él, desde su objetividad, desde su distancia, te podrá decir, oye, resulta que tu revés es el punto más débil que tienes en tu entrenamiento, no sé si sea un buen momento para ejecutarlo. En fin, y de esa manera es que va generando esa especie de ayuda, esa guía. ¿Por qué desarrollaba lo de con quién hablas más? Bueno, contigo mismo. En esta sesión, muy parecido a cualquier sesión terapéutica, estableces una especie de diálogo donde el terapeuta que está frente a ti te escucha opinar, te escucha decir, te escucha compartir tu propio discurso. El discurso que normalmente tenemos con nosotros mismos, lo saco de mí y el terapeuta está en una especie de testigo. Las primeras terapias de carácter psicológico, psiquiátrico, aquellas en las películas de Freud, incluso el terapeuta estaba por detrás. Yo hablaba aquí frente a nadie y de atrás estaba el terapeuta detrás de mí tomando notas como para no interrumpir. En el caso del coacheo ya no funciona así, es frontal, hay una distancia, ahora mucho más marcada por la sana distancia finalmente, pero hay una distancia para poder vernos. El coach lo que hace es que ha trabajado técnicas, hemos desarrollado técnicas para poder encontrar esos puntos en tu discurso, en las cosas que estás compartiéndonos, e incluso en tus silencios, porque al final de cuentas siempre nos estamos comunicando aunque estemos callados. El coach tiene la habilidad, la ha entrenado para apuntar, para hacer reflexionar, aquí escribía, para tocar. Uno de los principales sostenes del coach, gracias a un coach, dice, tiene un libro que se llama, Soplando las hogueras, me parece que es el título, dice justo soplar esa hoguera, donde el coach tiene que poner un poco de viento para que la hoguera vuelva a prender. A lo mejor está tímidamente y entonces el coach interviene y la hoguera se enciende y aparece el nudo que hay que resolver. Aparece la definición siempre, siempre, siempre en tu propio discurso. Otra metáfora linda es como acompañar en tu camino, acompañar esas zonas oscuras. El coach trae una lámpara y acompaña a su coachee, se llama, el cliente, acá le llaman coachee al cliente. Entonces tú vas caminando, si yo soy tu coach, yo voy a un lado por detrás de ti, etcétera, con una lámpara para iluminar el camino. Pero quien siempre define a la izquierda, a la derecha, aquí nos detenemos, aquí descansamos, avanzamos más rápido, es sin duda siempre el cliente. Lo que yo hago es ir alumbrando y entonces posiblemente ir reflexionando que este camino de la derecha resulta que es más tenso, que es más difícil, que está lleno de piedras, que este camino de la izquierda es mejor, que está más tranquilo, que es más seguro, etcétera, etcétera. Y el coach solo hace esa compañía. A diferencia de las terapias psicológicas, en el coaching es muy importante que sesión por sesión se tenga un objetivo a trabajar. Normalmente duran entre 45 y una hora y media, pero puede variar de acuerdo al problema, de acuerdo a la negociación que hayas hecho con el coach, etcétera, etcétera. Pero pensemos que una hora es un poco el asunto normal. En esa hora tenemos que alcanzar tenemos que alcanzar ese objetivo, porque esa es nuestra guía. El coaching, a diferencia del asunto psicológico, esto es muy importante, trabaja sobre ese objetivo. Si no hay objetivo, se puede dedicar la sesión a buscar ese objetivo. Otra situación es que muchas veces el objetivo que el coachee, que el cliente está planteando, no es necesariamente el que en realidad estaba buscando. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puedo decir, oiga, pues es que me gusta ir a los bares solo, porque quiero diversión.
Y a lo mejor, entonces quiero saber por qué. Me interesa saber por qué voy a los bares los sábados en la noche solo. Y el asunto puede ser que debajo de esa situación en realidad hay un miedo a la soledad. Por ejemplo, si ese es el objetivo, sobre ese se trabaja. Los objetivos pueden ser de carácter abstracto, como ese que te estoy manejando, o de carácter absolutamente concreto y directo. Quiero comprarme un carro en el año que entra. Y ahí el coach, evidentemente, va generando un poco o un mucho el contexto de esa posibilidad. Si trabajo de maestro y mi salario es bajo, no voy a poder comprarme el mejor automóvil dentro de 6 meses. Entonces voy modificando esa situación y el coach justo me está diciendo, mira, tendrías que trabajar más o qué te parece si esta posibilidad o ya viste que no está funcionando esto, siempre a partir de lo que yo le voy dando, de mi caminar y de mi propio diálogo. Soplar las brasas, te decía, que sopla esa hoguera y soplar las brasas es lo que hace un coach para encender o para aligerar o para aquietar el asunto. Siempre que haya, y bueno, y el coach está preparado con técnicas para potenciar el alcance de esa meta. Ahí trabaja el PNL, trabaja el pensamiento sistémico, en fin, muchas técnicas a partir de las intervenciones para fortalecer ese objetivo que en este momento tú no estás viendo, porque nuestro discurso nos gana, porque nuestro hablar con nosotros mismos puede tener determinadas características que un coach nos puede decir. Ya viste, me acuerdo de mi amadísimo maestro de teatro, el maestro Mendoza, que era bien extraño porque era muy amable, muy, muy amable con la gente. Sin embargo, cuando él estaba con él se trataba muy fuerte, él era muy rudo, él era casi neurótico, pues se jodía mucho para él mismo. Entonces, bueno, aquella vez, de manera intuitiva, hace muchos años, se lo hicimos notar y bueno, lo reflexionó. Ese es un poco el punto que trabaja el coaching. Entonces vas, te sientas frente a un coach o elaboras una situación virtual, lo das de frente, por supuesto, y determinas tu tema, determinas tu objetivo y empiezas a hablar sobre el objetivo, porque es importante, cómo lo vas a lograr, y el coach puede intervenir para encontrar esos puntos de iluminación o de oscuridad, de dificultad o suaves, donde puedes fluir más rápidamente, que están en tu propio discurso. Esa es una sesión. Atención con esto, siempre que haya un elemento de carácter psicológico, un coach con ética tiene que saber canalizarte. Te tendrá que decir, ese es un asunto psicológico, no lo podemos trabajar con el coacheo. El objetivo o la solución ya está en otro nivel, en ese sentido, digamos, más interior, y entonces te tendrá que canalizar si es que fuera el caso. Tiene muchas, puede variar con los coaches, pero tiene elementos muy claros las situaciones de las sesiones. No puede haber alcohol, por ejemplo, no se puede fumar, de preferencia, a menos que, no, yo creo que siempre en realidad son personales, ¿no? No hay un testigo, no son abiertas, no se transmiten al público. Lo que el coachee diga es absolutamente privado, no se puede compartir con nadie. No le puedo yo comentar a otro coach qué está pasando. Si necesito ayuda de otro coach, planteo un poco el problema, pero no puedo mencionar nombres, nada. Lo que tú digas a tu coach es absolutamente sagrado, es un secreto, no se puede romper porque está en juego su profesionalismo. Sin embargo, tú como coachee, tú como cliente, sin duda alguna puedes mencionar lo que sucedió en la terapia. Todo el tiempo, incluso si el coach te pone ejemplos personales, también los puedes usar. Puedes decir, pues trató de esto, me dijo esto, sucedió así, duró una hora, se sentó así, todo. Para ti en ese sentido es absolutamente abierto porque al final de cuentas es completamente profesional. Ok, ¿qué parte complicada? ¿De dónde viene? Insisto, el concepto viene de este asunto de los entrenadores, ¿no? De esta cultura del entrenador, del coach, del asesor, por decirlo, por llamarlo de alguna manera. En términos de la filosofía, el coaching viene de un elemento importantísimo, de la ontología. La ontología es la parte de la filosofía que se encarga del estudio del ser. Ya desde hace quizá era 70, 80 años, sobre todo con un filósofo de apellido Wittgenstein, estableció
que el lenguaje era no solo vivo, sino que podía transformar la realidad. A partir de hablar, la realidad se empieza a transformar. No es tan sencillo como decir, quiero que aparezca, quiero que este cuadro se convierta en la Mona Lisa y entonces ya lo establezco. No, sin duda no. Pero atención, porque aquí va el punto. Si yo quisiera que este cuadro no esté y poner ahí la Mona Lisa, va a ser un trabajo muy complicado si pretendo traerme la original, que es casi imposible, pero date cuenta que si yo quisiera eso, empezó por un discurso, empezó por haber sido una situación que se habló o que se habló internamente como lo establecimos o que se puso en el lenguaje. Es probable que yo ahorita diga, me encantaría que en vez de este cuadro estuviera la Mona Lisa. Y entonces algunos de los, un cliente mío o alguien que vea este video pueda decir, oye, pues yo te mando una réplica que tengo de la Mona Lisa, que está muy bonita y te puede quedar muy bien ahí. Y entonces eso aparece. Pero te diste cuenta, lo mencioné, lo hablé. Ahí está el poder del lenguaje. Si yo no digo nada, incluso si no me lo digo a mí mismo, ese cuadro no se va a mover. Ese cuadro va a estar ahí o no será sustituido por el de la Mona Lisa. Eso trabajó este filósofo Wittgenstein. Después los existencialistas trabajaron también el punto de que nuestra existencia, nuestra manera de mostrarnos en la vida tiene mucho que ver con lo que decimos. Y es decir, otra vez, tú estás confiando porque no está ahorita, ahí lo estoy viendo mi cuadro, pero estás confiando en lo que yo estoy diciendo. De acuerdo a determinadas situaciones, todas tienen que ver con lo que estoy hablando. Tú estás confiando en que soy coach, en que sé de esto, en que estudié esto a partir del lenguaje. Eso podría modificar nuestro trato. Si tú eres un viejo amigo mío, entonces me podrás decir, Marco, también te hiciste coach y dejaste el teatro. Que no lo dejé y ya platicamos en cierto nivel. Sin embargo, si es la primera vez que me estás escuchando y quieres hablar conmigo, es muy probable que me hables de usted, por ejemplo, o que me digas coach en vez de Marco o en vez de profesor, etcétera. Que me digas, oiga coach, ese oiga coach ya implicó un trato a partir de lo que escuchaste de mí y de lo que yo dije. De esa manera se modifica la realidad también a partir del lenguaje. Entonces los existencialistas apuntaron que somos lo que decimos. Y finalmente, a finales del siglo pasado, 1900 y tantos, un chileno, un investigador chileno, un filósofo chileno de nombre Rafael Echeverría, es amplia su bibliografía, el tipo da conferencias por todo el mundo, tiene muchas conferencias, búscalo en YouTube justamente, tiene cosas interesantísimas. Revolucionó todavía el asunto casi filosófico, o más bien filosófico, con un texto que se llama La ontología del lenguaje y que tiene que ver con el coaching. En él plantea la esencia de este proceso, cómo la gente entonces cuando habla y determina, con eso crea su realidad, necesita en el proceso del coaching una escucha que le ayude también a darle forma. Si yo digo, quiero mover ese cuadro porque quiero traer la Mona Lisa, insisto. Entonces el otro me dice, ok, ¿de qué manera lo vas a conseguir? ¿Qué elementos tienes para conseguirlo? Pues conozco a fulano de tal, tengo un pase para ir al Louvre, lo que tú quieras, ¿no? Que empiezo a ajustar ese plan con respecto a ese objetivo. Y este señor Echeverría plantea que ontológicamente el ser no está determinado. Eso es una vuelta de tuerca enorme en la filosofía, porque la ontología plantea que a partir del ser, del cual no podemos definir, solo podemos decir que es, dice el ser es y el no ser no es. Lo único que podemos decir del ser que es, a partir de ahí se despega toda la filosofía y toda la realidad. Echeverría dice que la realidad e incluso el mismo estado del ser se modifican a partir del lenguaje, que el ser no está hecho, que el ser se está moviendo y se está convirtiendo. Puede dejar de ser algo para ser otra cosa y que en todo caso no nos importa si es o no en tanto se siga manifestando. Yo en mis acciones lo que quiero es amar, ser feliz, compartir, pasarla bien, ganar dinero, ser exitoso, estar muy alegre. No importa entonces lo que está detrás. Lo que está detrás, si tiene la posibilidad que sea alegre, de amar, de compartir, de ser feliz, entonces eso es lo válido. A partir de ahí lo muevo. Y todo esto tuvo que ver con expresarlo. Esa es la parte filosófica que apoya el coaching. Entonces, un buen coach
sabe el rigor y sabe la delicadeza con respecto a lo que su coachee, su cliente, está hablando. Sabe, sobre todo ha desarrollado también su enorme capacidad de escucha, porque lo que está diciendo sobre su objetivo, sobre él mismo, está modificando el ser de esa persona y también del coach. A diferencia de la terapia psicológica, no digo que mejor ni peor, a diferencia de la terapia psicológica, la psicología desde la ciencia establece una distancia. Yo tengo un plan y un programa psicológico avalado por la universidad, avalado por la ciencia, y a partir de ahí determino a mi objeto de estudio, mi sujeto objeto de estudio. En el coacheo no. En el coacheo es el enfrentamiento de dos personas, una que habla, la otra básicamente que escucha, que empiezan a dialogar. Pero las situaciones de esta persona afectarán al coach y las determinaciones del coach sin duda afectarán al coach. Y es muy hermoso ese proceso, es de muchísimo acercamiento. Ok, ¿qué no es? Espero que este haya quedado claro y no haberme alargado. ¿Qué no es? No son consejos. Creo que también esto nació a partir de que me preguntaron y de la otra que el otro día vi alguien que hablando aquí en YouTube, me parece que sin ninguna base, diciendo que estaba muy encabronado con el coacheo. Yo sé que se ha hecho muy mal uso del coacheo, pésimo en muchos sentidos uso del coacheo. Pero atención, si te queda la base de que un buen coach solo está acompañando las determinaciones de su cliente, entonces lo que haga el cliente, la verdad es que en ese sentido el coach no es para nada responsable, no corregimos nada, no es nuestra pretensión, lo hemos puesto enfrente de ti que me estás compartiendo tu objetivo y si tú quieres alcanzarlo y a lo mejor es una locura, bueno, mi ética ya será otra cosa, pero en realidad yo solo te estoy acompañando. Bueno, o escuchaba este tipo decir que fraude era el coacheo o el coaching porque, porque es como voy con mi compa, me echo unas chelas y me da consejos. No, atención, si tu coach te da consejos, fuera, corre, huye, no es profesional, no son consejos. Si tú incluso llegas a pedir un consejo a un coach serio, a un coach ético, te corregirá y te dirá lo que te estoy diciendo. Señora o señor, no podemos dar consejos, no está en nuestro proceder porque no tenemos esa situación ni moral, ni ética, ni ontológica. No somos nadie para determinar un consejo, aunque me lo esté pidiendo. Puedo generar, otra vez, puedo colocarte un espejo, que me parece que ahí está la fuga. Traemos cosas y entonces quiero que se corrijan. No quiero necesariamente que me muestren en el espejo qué cosas están mal en mí. Eso va a ser un poco doloroso, pero sabes, eso va a ser justo lo que va a generar el bien, lo que va a hacer que se modifique tu conducta o que puedas alcanzar tu objetivo, que lo descubras por ti mismo. No es un especialista en el desarrollo de planes, aunque ha trabajado muchas situaciones, seguro tiene una base en planificación, te lo decía hace un momento, en sistemas, evidentemente. No es una terapia psicológica y no estamos para nada peleados con los psicólogos. Jamás. Hace poquito alguien me consultaba si puede llevar las dos sesiones y mi obligación profesional fue decirle sí y consúltala con tu terapeuta. El coach no tiene problema porque yo voy a trabajar sus objetivos. Si ella además ya está trabajando su interioridad, su pasado, lo que sea, maravilloso, va a ser mucho más sencillo. Pero aún así mi obligación ética fue consúltalo con tu terapeuta. Si el terapeuta te da permiso, si te dice, no, en este momento no te distraigas, concéntrate, etcétera, venga. Cuando yo viví terapia psicológica, el psicólogo me pidió que dejara de investigar sobre mi supuesto mal. Entonces, porque claro, me decía él, tienes neurosis o tienes lo que sea, y yo iba y me buscaba 10 libros para trabajar ese tema, por la urgencia de querer salir, hasta que me dijo el psicólogo, no está en los libros, está en ti, detente. Bueno, en ese sentido, no funciona así. Y te decía, un coach no es un psicólogo y cuando haya límites, cuando encuentre un límite que ya con el objetivo, con la persecución de ese objetivo no está, porque está atorado un elemento psicológico, tiene la obligación ética de canalizarte con un psicólogo. ¿Hay coacheo, hay coaching para parejas? Sí, sin duda. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se escuchan dos conversaciones, incluso hay un sistema ya, es decir, Marco y María. Y entonces se hacen pareja y ya hay un sistema de Marco y María, ya no son entidades separadas. Ese mismo sistema lo podemos leer, ese mismo sistema ha generado una conversación. Entonces tampoco hay consejos, tampoco es un referee, es un asunto de conversaciones que otra vez
En lugar de solo caminar con uno, voy alumbrando el camino, en este caso de otras personas. Niños o menores de edad, también se puede, con permiso de los padres, incluso hay un permiso por escrito. Ya podrían hablar, ya se podría generar una negociación también sobre la posible asistencia o la testificación de uno de los adultos con respecto a la sesión con un niño o con un adolescente. Eso tendría que suceder. Funciona de la misma manera, es el mismo proceso. Y tampoco el coach, si tú vas a tomar, si eres adolescente, niño, y vas a tomar sesiones de coaching, tampoco son consejos. El coach te canalizará para encontrar tú mismo tu propio discurso y los elementos que hay que trabajar. Y funciona de la misma manera en términos, si apareciera una situación psicológica, hay que canalizarla. Claro, pensaba, muchas veces van algunas ocasiones ya que se ponen en contacto los papás conmigo para solicitarme coacheo para sus hijos. Hay dos condiciones básicas, importantísimas. Una, que es de preferencia que el niño sea el que lo pida, que el niño sea el que diga, papá, creo que esa madre va bien y quiero platicar con este señor, pues si fuera mi caso. Es importantísimo. Si los estás mandando, creo que estás perdiendo tu dinero. Incluso me parece lo más ético que el coach tenga una charla, te la podría cobrar o no, que el coach tenga una charla con el muchacho, con tu hijo, con el niño, y para quitar eso, para quitar que es un compromiso, que tiene que cumplirlo, que si no, no lo dejan salir, que es una obligación. No, tiene que ser un elemento absolutamente libre, si no, no va a funcionar. Y la otra, casi siempre que papás quieren mandar a los niños al coaching, en realidad yo cuando menos establezco que revisen primero ellos en una sesión, ¿por qué? ¿Qué es el asunto? ¿Por qué están tachando o cancelando o posiblemente haciendo un juicio de que el otro es el que lo necesita? Entonces, seguramente también un buen coach te hará esta distinción de decir, ok, a ver, platiquemos primero cuál es la necesidad de ustedes, tuya, de querer mandar a tu hijo. Hará esta reflexión y luego ya podrá seguir, pero sin duda se puede hacer. Hay coaches para equipos, para sesiones amplias, sin duda también, por supuesto que sí, y más o menos sigue siendo el mismo manejo de la lectura, de lo que el grupo te va diciendo, de lo que está generando. No necesariamente ya un coach en un equipo frente a un entrenamiento, frente a un grupo, ya no es exactamente la situación del coaching lo que está funcionando. El coaching tiene que ver con este asunto personal, con este asunto con un sistema. También hay, bueno, ahorita voy para allá. Es posible que ya esté dando charlas, que ya esté impartiendo, pero eso no impide que tenga lectura sistemática o sistémica con respecto al grupo. No, no tiene que ser un coach quien te esté dando una conferencia. Le ayudaría muchísimo que tuviera esos elementos para favorecer dicho proceso. El empresarial, ese incluso lo determina Rafael Echeverría, que estaba un poco preocupado por el empresarial, porque hay un asunto ético, pero también ya lo tendrían que definir. El coach tiene que ajustar cómo se acomoda ese proceso. Si el jefe de determinado, el jefe de los vendedores contrata un coach para que estos vendan más, irremediablemente también por ética tendrá que plantearse si los vendedores quieren vender más, porque ahí está el objetivo. Y es posible que se incluya al jefe en el propio sistema, porque si no sería una manipulación barata. Mucho cuidado, no le tengan miedo al asunto de manipular. La palabra de manipulación puede también generar un asunto para una manipulación positiva. Hace muchos años tuve un ejemplo con un joven que lo pesqué generando excitándose con revistas baratas, etcétera. Y en lugar de castigarlo, yo todavía no tenía idea de que era el coach, planteamos un asunto. Bueno, pues no digo que haya parado y ya fue su problema, pero se hizo un gran lector, se hizo un gran amante del arte erótico, es decir, afinó ese proceso, allí funcionó, pero porque él quería hacerlo. Entonces, también pues a nivel profesional, sin duda, se puede trabajar, sin duda deja frutos enormes y maravillosos. Hay escritores, pues coaches, y hay ya incluso gente en la industria, en la medicina, que hablan de que será incluso la profesión del futuro, ¿no? Porque realmente todos lo hacemos, estamos tan metidos en nuestro objetivo, en nuestras propias situaciones conversacionales con nosotros mismos, que hace mucho bien abrir una ventana, generar una luz nueva en el alcance de nuestras metas, que insisto, pueden ser de cualquier tipo. Bueno, pues espero que haya sido
de utilidad, estoy a tus órdenes, tienes dudas, escríbeme sobre esto y bueno, nos vemos en la próxima. Haré una charlita así igual de breve, quizá ya hasta me colgué un poco en esta, sobre la victimización. Gracias, soy Marco Vidal, estoy para servirte.